La Mila de la Aurora, esta es una historia real. No la cuento para entretener a nadie. La cuento porque necesito que alguien me crea. Porque si lo que me pasó esa noche es real y secuelo es, entonces hay cosas en este mundo que no estamos destinados a comprender. Mi nombre es Garrett Cole. He conducido camiones por la Dalton Highway durante 9 años. Y la noche del 23 de febrero del año pasado morí. Al menos una parte de mí murió. La parte que queda, la parte que está contando esta historia, ya no estoy seguro de que sea realmente yo. ¿Sabes cómo huele el frío extremo del Ártico? No tiene olor. Devora todos los aromas, todos los sonidos, todas las sensaciones. Cuando inhalas el aire quema el interior de tu nariz como si respiraras fragmentos de cristal. Cuando exhalas, tu aliento se congela instantáneamente en pequeños cristales que caen como ceniza blanca. Es el tipo de frío que puede matarte en 15 minutos si no tienes el equipo adecuado. El tipo de frío que vuelve el metal frágil como hueso viejo. El tipo de frío que Alaska usa para recordarle a los humanos que este no es un lugar hecho para nosotros. Pero esa noche, mientras conducía por el tramo de carretera entre la mila 303 y la 327, el frío no era lo más aterrador. Lo más aterrador era el silencio. Y lo que rompió ese silencio, los Inupiat tienen una palabra para ese tramo de carretera. Kimikapkuta, el camino donde los lobos no se atreven a pisar. Me reí la primera vez que lo escuché. Un viejo nativo en una gasolinera con aliento a whisky barato contándome sobre espíritus atrapados bajo la aurora boreal. Pensé que eran supersticiones de la gente local, historias que contaban para asustar a los turistas y a los conductores novatos. Ya no me río, porque he recorrido ese camino. He visto cosas que ninguna palabra puede describir. He escuchado voces de personas que no deberían poder hablar. Y lo peor de todo, he entendido por qué los Inupiat lo llaman así. 9 años en la Dalton Highway te enseñan una cosa con absoluta certeza. A Alaska no le importas. No le importan tus plazos de entrega. No le importa que tu esposa haya muerto hace 6 meses y que tu hija de 7 años esté esperándote en casa de su abuela. No le importa que hayas conducido 200,000 millas sin un solo accidente. Este estado simplemente está ahí congelado y paciente esperando a que cometas un error. Sara, mi esposa, murió de cáncer 6 meses antes de esa noche. Luchamos durante 2 años. Quimioterapia que le arrancó el cabello mechón por mechón. Radioterapia que la dejaba tan débil que no podía sostener una taza de café. Quirugía que prometía esperanza pero solo entregó más dolor. Y luego más quimioterapia porque los médicos dijeron que era lo único que quedaba por intentar. El seguro cubrió una parte pero el resto, $47,000, seguía pesando sobre mis hombros como una piedra atada al cuello de un hombre que se está ahogando. Cada carta que llegaba del hospital era un recordatorio de que el amor tiene un precio y a veces ese precio es más alto de lo que puedes pagar. Emma, mi hija, estaba con su abuela en Fairbanks. Cada noche antes de dormir me llamaba y preguntaba lo mismo con su vocecita que aún no había aprendido a ocultar la esperanza. Cuando vuelves, papá, siempre le decía lo mismo. Pronto, cariño, te lo prometo. La noche del 23 de febrero acepté un envío urgente a Dead Horse porque pagaban el doble. El doble de dinero significaba que podía pagar la cuota del mes. Significaba que Emma no tendría que ver más cartas de cobranza sobre la mesa de la cocina. Significaba que podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control cuando en realidad todo se estaba desmoronando. Debería haber rechazado el trabajo. Debería haber escuchado el pronóstico del tiempo que advertía sobre actividad auroral intensa. Debería haberme quedado en casa con mi hija en lugar de conducir 414 millas en la noche más oscura del invierno, pero no lo hice. Y ese fue mi primer error. La Dalton Highway no es una autopista. Son 414 millas de prueba para ver si mereces sobrevivir en Alaska. Grava suelta que puede destrozar tus neumáticos en segundos. Hielo negro, ese tipo de hielo transparente que no puedes ver hasta que tu camión empieza a patinar hacia el vacío. Baches de permafrost que pueden sacudir hasta los empastes de tus dientes. Y la distancia, siempre la distancia. 200 millas entre gasolineras.
6 horas de conducción hasta la estación de rescate más cercana. No hay señal de teléfono en la mayor parte del recorrido. La radio CB es tu única línea de vida y hasta esa suele fallar cuando la aurora boreal está activa. Las tormentas magnéticas que crean esas hermosas luces en el cielo también crean interferencias que pueden dejarte completamente aislado del mundo exterior. Si algo sale mal aquí, si el motor falla, si te sales de la carretera, si algo peor sucede, estás completamente solo. Alaska no envía equipos de rescate en medio de la noche. Alaska espera a que encuentres la manera de sobrevivir por ti mismo o espera a que la nieve se derrita en primavera para encontrar tu cuerpo congelado. A las 2 de la tarde salí de Fairbanks. El cielo tenía ese gris plomizo que promete nieve pero aún no la entrega, como una amenaza suspendida sobre el horizonte. La temperatura marcaba 25 bajo cero, frío pero manejable si tu equipo es sólido y tienes la ropa adecuada. Mi Kenworth W900 ronroneaba suavemente después del mantenimiento de la semana anterior. Nuevo aceite sintético, filtros limpios, neumáticos de invierno con clavos de tungsteno. Todo en orden. Todo como debía ser. Las primeras 100 millas transcurrieron sin incidentes. Pasé algunos camiones que venían en dirección contraria, saludé con la mano a un par de conductores que reconocí de viajes anteriores. El paisaje era el de siempre, bosques de abetos negros cubiertos de nieve, montanas en el horizonte como dientes de una mandíbula gigante, el cielo cada vez más oscuro a medida que el sol se hundía hacia el oeste. A las 5:30 de la tarde me detuve en el Hotspot Café cerca de la 1115 justo después del puente del río Yukon. Necesitaba café y quería preguntar a otros conductores sobre las condiciones de la carretera más adelante. Había 3 camiones en el estacionamiento, sus motores en ralentí para mantener los sistemas calientes. Reconocí a 2 de los conductores de viajes anteriores. Nos quedamos afuera en el frío bebiendo café demasiado caliente para saborearlo, hablando de las cosas de siempre. Condiciones del hielo en el paso Atigun, tramos donde el viento cruzado era peligroso si los quitanieves habían pasado recientemente por la sección norte. Fue entonces cuando noté a un hombre mayor observándonos desde las sombras del estacionamiento. No lo había visto antes. Cabello gris que asomaba bajo un gorro de lana desgastado, rostro curtido por décadas de clima ártico, ojos que parecían haber visto demasiadas cosas y no haber olvidado ninguna. Vestía como un camionero veterano con una chaqueta de cuero tan gastada que el color original era imposible de determinar. Se acercó a nuestro grupo con pasos lentos pero decididos. La aurora va a ser intensa esta noche, di yo sin preámbulos mirando hacia el norte donde las montañas ya empezaban a perderse en la penumbra. He estado siguiendo los pronósticos solares. La actividad geomagnética está en niveles que no he visto en años. Será todo un espectáculo si las nubes se mantienen despejadas. Yo había conducido bajo la aurora boreal muchas veces. Es una de las cosas que hace soportable la Dalton esas noches cuando el cielo se ilumina con cortinas de luz que danzan entre las estrellas como fantasmas de otro mundo. Hermoso sí, pero también inquietante cuando estás solo en la cabina a las 3 de la madrugada viendo luz moverse por el cielo de maneras que no parecen obedecer ninguna ley física conocida. Solo espero que no interfiera demasiado con la radio CBD. Ya sabes cómo la actividad de la aurora puede joder las comunicaciones cuando estás en medio de la nada. El hombre asintió lentamente, todavía mirando hacia el norte. Sus ojos tenían una expresión que no supe interpretar. Algo entre advertencia y resignación. Sí, di yo. Interferencia de radio. Eso es lo que tienes que preocuparte. Pero algo en su voz, algo en la manera en que pronunció esas palabras me hizo pensar que estaba hablando de algo completamente diferente, algo que no quería nombrar directamente. No me dijo su nombre, y cuando me di la vuelta un momento después para preguntarle cuántos años llevaba en la carretera, ya no estaba. Se había desvanecido entre las sombras del estacionamiento como si nunca hubiera existido. No escuché pasos alejándose.
No vi ninguna puerta de camión abrirse o cerrarse, simplemente se fue. Estaba a punto de volver adentro por más café cuando otro hombre salió del edificio. Era mayor que el primero, con la piel oscura de los Inupiat y el cabello completamente blanco recogido en una coleta que le llegaba hasta media espalda. Me miró durante un largo momento sin decir nada. Una mirada extraña penetrante como si estuviera tratando de leer algo en mi rostro que yo mismo no podía ver. ¿Vas a Deadhorse?, preguntó finalmente. Su voz era profunda con el acento característico de los nativos de Alaska, esas vocales alargadas que suenan como el viento atravesando un valle. Sí, asintió lentamente y luego dijo algo en su lengua nativa. No entendí las palabras, pero sentí su peso. Cada sílaba parecía cargada de significado, de advertencia de algo antiguo que había sido repetido durante generaciones. ¿Qué significa eso?, pregunté. El anciano me miró directamente a los ojos, y por primera vez noté los suyos. El izquierdo era negro como la obsidiana, brillante y penetrante, capaz de ver a través de cualquier mentira. El derecho tenía una cicatriz larga que iba desde la sien hasta el pómulo, cruzando el párpado, y el hoyo mismo estaba nublado, opaco, cubierto por una niebla lechosa permanente. Kimikapkuta, repitió. El camino donde los lobos no se atreven a pisar. Mis abuelos hablaban de él, sus abuelos antes que ellos. Cuando Sikinik baila en el cielo con toda su fuerza, los que entran en ese ramo no regresan jamás. Siguen ahí, siguen conduciendo, siguen buscando el camino a casa que nunca encontrarán. Me reí. No fue una risa de burla, solo el tipo de risa incómoda que produces cuando no sabes cómo reaccionar ante algo que suena a locura pero se siente demasiado serio para ignorar. He recorrido ese tramo docenas de veces, señor. Nunca he visto nada fuera de lo normal. El anciano me miró un momento más, y lo que vi en su hoyo bueno me heló la sangre en las venas. No era miedo, era algo mucho peor, era certeza. La certeza absoluta de alguien que ha visto la verdad y sabe que nadie le creerá hasta que sea demasiado tarde. Nunca dijo, así es, nunca has visto nada, pero esta noche será diferente. Esta noche el camino te verá a ti. Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del estacionamiento. No lo vi subirse a ningún vehículo. No escuché ningún motor arrancar. Simplemente se alejó y la noche lo tragó como si hubiera estado esperándolo. A veces me pregunto si realmente estaba allí o si fue solo una advertencia enviada desde algún lugar que mi mente racional no puede comprender. Terminé mi café, usé el baño y volví a la carretera. El sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, y aquí arriba en febrero eso significa que solo quedan un par de horas antes de que la oscuridad total se apodere de todo. La Daltonia es intimidante a la luz del día. De noche, especialmente en lo más profundo del invierno, se convierte en algo completamente diferente. Los faros de tu camión cortan un túnel estrecho en la negrura absoluta y más allá de ese túnel no hay nada. Solo vacío. Solo el conocimiento de que estás a cientos de millas de cualquier ayuda de cualquier ser humano, de cualquier cosa que pueda salvarte si algo sale mal. Cuando pase el marcador del círculo ártico en la milla 115, el cielo empezó a mostrar los primeros indicios de actividad auroral. Tenues serpentinas verdes aparecieron bajas en el horizonte norte, apenas visibles contra el crepúsculo que se desvanecía como dedos de luz tanteando el cielo. Había visto auroras más intensas antes, pero había algo en la forma en que la luz se movía esa noche que captó mi atención de una manera diferente. Parecía más activa de lo normal, más agitada, como si la luz estuviera nerviosa por algo que yo no podía ver. A las 9 de la noche pasé por Coldfoot, el último puesto avanzado de civilización antes de adentrarse en la absoluta naturaleza salvaje de las montañas Brooks. La gasolinera estaba llena de camiones conductores que se preparaban para el empuje final hacia el norte o que se instalaban para pasar la noche en el pequeño motel adjunto. Consideré detenerme, tal vez conseguir una comida caliente y esperar hasta la mañana para continuar, pero estaba haciendo buen tiempo. El pronóstico del tiempo mostraba condiciones estables para las próximas 12 horas, y quería llegar a Deadhorse antes del cambio de turno del fin de semana para maximizar el tiempo de descarga.
La decisión de seguir conduciendo en lugar de parar en Cold Foot es algo en lo que he pensado todos los días desde esa noche. Me pregunto cómo sería mi vida ahora si hubiera elegido diferente, si hubiera escuchado a mi instinto que me decía que algo estaba mal, si hubiera recordado las palabras del anciano Inupiat, pero no lo hice. Llené el tanque, revisé las correas de la carga, compré una bolsa de cacahuetes salados y volví a la oscuridad. La aurora era más fuerte ahora, visible incluso con las luces de Cold Foot todavía brillando en mi espejo retrovisor. Cortinas ondulaban por el cielo como tela movida por un viento invisible y podía ver toques de rojo y púrpura en los bordes que no había notado antes. Iba a ser una exhibición importante. La carretera ascendía constantemente mientras entraba en las montañas. Brook serpenteando a través de pasos estrechos donde las paredes de roca se elevaban a ambos lados como los muros de una fortaleza antigua. El viento era más fuerte aquí, silbando a través de los valles con un sonido que casi parecía un lamento, golpeando mi remolque con ráfagas que hacían temblar todo el vehículo. Valle de marcha y mantuve una velocidad conservadora, sabiendo que un parche de hielo negro en el lugar equivocado podría enviarme patinando fuera de la carretera y hacia un barranco de 100 metros de profundidad. A las 10 menos cuarto el tablero del camión parpadeó. Solo una vez, menos de un segundo. Todas las luces se apagaron y volvieron a encenderse como si alguien hubiera cortado la corriente momentáneamente y luego la hubiera restaurado. Mire los indicadores con el corazón latiendo un poco más rápido. Temperatura del motor normal. Combustible 3/4 de tanque. Presión de aceite perfecta. Voltaje de la batería estable. Todo estaba exactamente donde debía estar. Debe ser el frío, me dije en voz alta solo para escuchar una voz humana en la cabina. Los circuitos eléctricos a veces fallan cuando la temperatura baja tanto. Nada de qué preocuparse. Era una explicación lógica. Era lo que quería creer. A las 10:15 la radio CB emitió un chasquido seco, como si alguien hubiera presionado el botón del micrófono en algún lugar y lo hubiera soltado sin decir nada. Tomé el micrófono de su soporte. Aquí Cole Express en la Dalton dirección norte. Alguien me escucha, cambió. Silencio. Solo el suave siseo de la estática de fondo. Debe ser interferencia de la aurora, me dije. La actividad geomagnética siempre afecta las comunicaciones de radio. Es normal. Es completamente normal. Era una explicación lógica. Era lo que quería creer. Pero en lo profundo de mi ser, en un lugar al que no me atrevía a mirar directamente, sabía que algo estaba mal. Solo que aún no estaba listo para admitirlo. A las 10:45 empecé a tener una sensación extraña. ¿Conoces esa sensación de que alguien te está mirando? Esa sensación de que hay hoyos clavados en tu nuca que hace que el velo de tus brazos se erique y que tu piel se ponga de gallina aunque no puedas explicar por qué. Miraba constantemente el espejo retrovisor. No había nada. Solo la carretera vacía extendiéndose hacia la oscuridad, la nieve a los lados brillando bajo la luz de mis faros traseros y la aurora que empezaba a bailar con más intensidad en el horizonte norte. Miraba a los lados a través de las ventanillas. Nieve. Bosque de abetos negros con ramas cargadas de hielo. Oscuridad más allá del alcance de mis luces. Nada que pudiera explicar la sensación de ser observado. Pero la sensación no desaparecía. Se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la 1303, como si algo supiera que me estaba acercando, como si algo estuviera esperándome. A las 11:30 pasé por el paso Atigun, el punto más alto de la Dalton, a casi 1500 metros de altitud. El viento aulaba a través del paso con una fuerza que hacía vibrar toda la cabina y la temperatura exterior había bajado a 38 bajo cero según el termómetro digital. La aurora estaba directamente sobre mi cabeza ahora, llenando la mitad del cielo con cortinas de luz que ondulaban como si algo vivo se moviera a la arriba. Verde esmeralda en el centro, bordeado de púrpura profundo, y en los extremos un rojo que me recordó a la sangre seca sobre nieve blanca.
Y en ese momento, mientras miraba el cielo a través del parabrisas, juro que vi solo por un instante una figura humana de pie junto a la carretera. Parpadeé. No había nada. Estoy cansado, me dije. 10 horas conduciendo sin descanso, real cualquiera empezaría a ver cosas. Es solo fatiga. Es completamente normal. Era una explicación lógica. Era lo que quería creer. También fue la última mentira que pude contarme a mí mismo. A las 11:58 exactamente, mis faros iluminaron una señal verde al costado de la carretera. Mila 303. Y justo en ese momento, como si hubiera cruzado algún tipo de umbral invisible, la radio. CB cobró vida por sí sola. Yo no la había tocado. El interruptor de encendido estaba en la posición de apagado, lo había comprobado varias veces después de los chasquidos extraños de antes. Pero se encendió. El ruido estático llenó la cabina como una invasión de insectos electrónicos. Y dentro del ruido escuché una voz de hombre, ronca, distante, como si la persona estuviera hablando desde muy lejos o desde hace mucho tiempo o desde algún lugar que no pertenecía a este mundo. Garrett Cole. Garrett Cole. 1303. Te hemos estado esperando. Mi corazón se detuvo un latido. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo antes de reanudar su ritmo ahora mucho más rápido. Como sabían mi nombre, nunca había dicho mi nombre por la radio. Nunca es una regla básica de seguridad que todos los camioneros conocen no revelar información personal en frecuencias públicas. Cualquier persona podría estar escuchando cualquier cosa, pero esa voz conocía mi nombre completo. Y dijo nosotros, no yo, nosotros. Cuántas cosas me estaban esperando en la oscuridad que tenía por delante. Crucé la Mila 303 y entré oficialmente en la Aurora Mille. El cambio fue inmediato. No fue un cambio dramático que pudiera señalar y decir ahí está la prueba. No hubo explosión ni destello de luz sobrenatural. Solo que el aire dentro de la cabina se volvió más pesado, de repente más denso, como si la presión atmosférica hubiera caído varios puntos en cuestión de segundos. Mis oídos zumbaron con un pitido agudo y tuve que tragar saliva varias veces para equilibrar la presión. La aurora sobre mi cabeza brillaba con una intensidad que nunca había visto antes. Las cortinas de luz ya no eran solo los verdes y púrpuras normales que había observado miles de veces en mis años de conducción nocturna. Ahora había tonos de rojo sangre seco mezclados entre ellas y un amarillo enfermizo que parecía palpitar con su propio ritmo, colores que nunca había visto en una aurora boreal, colores que parecían equivocados, como si la luz misma estuviera infectada con algo antinatural. La sombra de mi camión estaba moviéndose en la dirección equivocada. Tardé varios segundos en darme cuenta de lo que estaba viendo. Yo iba hacia el norte. La luna apenas visible entre las nubes bajas estaba al este. Mi sombra debería haber estado proyectándose hacia mi izquierda, hacia el oeste, pero estaba a mi derecha, y era más larga que mi camión, mucho más larga, como si algo considerablemente más alto estuviera de pie junto al vehículo, bloqueando la luz de la aurora y proyectando su propia sombra mezclada con la mía. Gire la cabeza bruscamente y mire por la ventanilla del lado del pasajero. No había nada, solo nieve y oscuridad y esa aurora enferma palpitando en el cielo. Pero la sombra seguía ahí cuando volví a mirar. Seguía siendo más larga de lo que debería ser. Seguía moviéndose en la dirección equivocada. Seguía comportándose como si las leyes de la física hubieran dejado de aplicarse en este tramo de carretera. El olor luego después, sutil al principio, casi imperceptible, bajo el aroma familiar a café frío y gasolina que siempre impregnaba la cabina después de un día largo de conducción. Pero fue creciendo gradualmente, haciéndose más fuerte con cada milla que avanzaba. Un olor a humedad profunda, a mojo antiguo, a algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo en un lugar sin luz ni aire fresco. Revise los conductos de ventilación pensando que tal vez algún animal había muerto dentro del sistema de calefacción. Nada.
Revisé debajo de los asientos buscando comida olvidada que pudiera haberse podrido. Nada, el olor no venía de ningún lugar específico dentro de la cabina. Simplemente estaba agilenando el espacio como si siempre hubiera estado presente y yo acabara de desarrollar la capacidad de percibirlo. A las 12:23 de la madrugada el marcador de la 1315 apareció en el cono de luz de mis faros. Y lo vi, un hombre de pie junto a la señal. No era una sombra jugándome trucos. No era una alucinación causada por la fatiga. Era un hombre real de carne y hueso parado, ahí en el frío mortal del Ártico sin levar abrigo, sin gorro, sin guantes, con nada más que una camisa de franela a cuadros rojos y negros y unos vaqueros desgastados. Vestía exactamente como un camionero de hache décadas. Su cabello estaba cubierto de escarcha blanca. Su piel era pálida, casi azulada bajo la luz enfermiza de la aurora, como la piel de alguien que ha estado expuesto al frío durante mucho más tiempo del que cualquier ser humano podría sobrevivir. Y me estaba mirando directamente, sus ojos fijos en mi parabrisas. En mí pisé el freno instintivamente. El camión patinó ligeramente sobre una capa de hielo negro antes de detenerse a unos 50 metros de donde él estaba parado. No se movió, no dio un paso hacia adelante ni hacia atrás. Solo se quedó ahí inmóvil como una estatua de hielo mirándome con una intensidad que podía sentir atravesando el cristal. Entonces levantó la mano derecha lentamente, muy lentamente, como en una película proyectada a la mitad de velocidad y señaló hacia algún lugar detrás de mi camión. Giré la cabeza y miré por el espejo retrovisor. La sangre se me heló en las venas. Había un camión estacionado justo detrás del mío, a menos de 10 metros de distancia. Un Peterbilt antiguo modelo de los años 80 por el diseño de la cabina con los faros completamente apagados y la cabina sumida en una oscuridad total. No había escuchado ningún motor acercándose. No había visto ninguna luz en mis espejos durante los últimos kilómetros. Ese camión había aparecido de la nada como si se hubiera materializado del aire helado mientras yo estaba distraído mirando al hombre junto a la señal. Volví a mirar hacia adelante, hacia el hombre de la camisa de franela. Había desaparecido. La señal de la 1315 seguía ahí, su superficie reflectante brillando bajo mis faros. La nieve seguía ahí intacta sin ninguna huella que indicara que alguien había estado parado en ese lugar. Pero el hombre vestido con ropa de verano en un frío que podía matar a una persona en cuestión de minutos, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Miré de nuevo el espejo retrovisor con el corazón martilleando en mi pecho. El camión detrás de mí también había desaparecido. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. Solo yo, mi Kenworth y la noche infinita del Ártico. Me quedé ahí sentado en la oscuridad durante varios minutos con las manos temblando sobre el volante tratando de convencerme de que había visto mal, de que el cansancio extremo me estaba haciendo ver cosas que no existían, de que todo tenía una explicación racional si solo pensaba lo suficiente, pero sabía lo que había visto, y ninguna cantidad de racionalización iba a cambiar eso. El reloj del tablero marcaba las 12:31 cuando intenté usar el teléfono. No sé exactamente para qué. No había señal celular en esta parte de la carretera, eso lo sabía perfectamente. No podía llamar a nadie, no podía enviar mensajes, no podía conectarme con el mundo exterior de ninguna manera. Pero necesitaba hackear algo con mis manos. Necesitaba sentir que tenía algún tipo de control sobre una situación que claramente se había salido de todo control. La pantalla del teléfono se iluminó cuando presioné el botón de encendido. Luego se apagó. Luego se iluminó de nuevo parpadeando como si estuviera recibiendo una señal intermitente. Pero no era la pantalla de bloqueo normal lo que apareció. Era una fotografía de la cabina de mi camión, de mi propia cabina, tomada desde el ángulo exacto del asiento del pasajero como si alguien estuviera sentado ahí sosteniendo una cámara. Y en la foto me vi a mí mismo, sentado en el asiento del conductor, mirando hacia abajo hacia el teléfono que sostenía en mis manos, exactamente en la posición en la que estaba en ese preciso momento,
Levanté la cabeza tan rápido que sentí un tirón en el cuello y miré hacia el asiento del pasajero. Vacío. No había nadie allí. Solo el asiento de cuero gastado, la guantera quebrada, el espacio vacío donde a veces ponía mi bolsa de viaje. Pero esa foto había sido tomada desde ese asiento, desde un ángulo que solo era posible si alguien o algo estaba sentado a menos de 1 metro de mí en el momento exacto en que miré mi teléfono. La pantalla se congeló por un segundo mostrando esa imagen imposible y luego se apagó por completo. Presioné todos los botones, intenté reiniciarlo, nada funcionó, el teléfono estaba muerto, tan inútil como un ladrillo de plástico y circuitos fritos. A las 12:35 el GPS montado en el tablero empezó a volverse loco. Mi posición saltaba erráticamente por el mapa digital, a veces mostrándome en la 1315, a veces en la 303, a veces en la 327, a veces mostrándome flotando en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier carretera. A las 12:40 la radio cívico había permanecido en silencio desde el mensaje inicial, cobró vida con un torrente de estática continua. Era un ruido denso, casi físico, que parecía llenar cada centímetro de la cabina. Intenté pedir ayuda, llamar a cualquier otro conductor que pudiera estar en la carretera, pero mi voz se perdía en el ruido blanco sin obtener ninguna respuesta. Y entonces debajo de la estática empecé a escuchar los susurros. No era una sola voz, eran muchas. Docenas, tal vez cientos, todas hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras en una cacofonía de sonidos que apenas podía distinguir como lenguaje humano. No podía entender la mayoría de lo que decían, pero había una palabra que se repetía una y otra vez, clara como una campana entre el caos. Garrett, Garrett, Garrett Cole. Apagó la radio de un manotazo. Los susurros continuaron. Ya no venían de los altavoces de la radio, venían de fuera de la cabina, de la oscuridad que rodeaba mi camión, de todas direcciones al mismo tiempo. Decidí encender todas las luces disponibles, faros en máxima potencia, luces antiniebla, luces interiores de la cabina, luces del remolque, cada fuente de iluminación que mi camión tenía para ofrecer. La luz inundó los alrededores del vehículo. La nieve reflejó la iluminación con una intensidad casi cegadora, convirtiendo la noche en algo parecido al día por un radio de 50 metros. E inmediatamente todas las luces se apagaron. No fue un apagón gradual. No hubo parpadeo ni advertencia. Se apagaron de golpe, todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado la conexión eléctrica principal con unas tijeras gigantes. Me quedé sentado en la oscuridad más absoluta. Lo único que podía ver era la luz de la aurora filtrándose a través del parabrisas, tiñendo todo dentro de la cabina con esos tonos enfermizos de verde, rojo y amarillo que no pertenecían a ninguna aurora natural. Entonces escuché la risa. No era una risa alegre, no era el sonido de alguien divirtiéndose con una broma. Era una risa ronca, ahogada, estrangulada, como si la persona que producía ese sonido se estuviera asfixiando al mismo tiempo que reía. Y venía de detrás del camión, del remolque que elevaba a mis espaldas. Giré la cabeza lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso como un cable de acero, y miré por la pequeña ventanilla trasera de la cabina que daba al remolque. En la oscuridad absoluta del espacio de carga vi un rostro. No era completamente visible. Solo los contornos más básicos iluminados por el resplandor de la aurora que se filtraba por alguna rendilla. Dos cuencas donde deberían estar los hoyos más oscuras que la oscuridad circundante. Una mancha vertical que podría ser una nariz. Una línea horizontal que podría ser una boca curvada hacia arriba en los extremos. Estaba sonriendo. Y sabía con una certeza que iba más allá de cualquier lógica que esa cosa me estaba mirando, que esa cosa se estaba riendo de mí. Giré la llave de contacto con dedos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El motor del Kenworth tosió una vez, escupió y murió. Lo intenté de nuevo, bombeando el acelerador como si eso fuera a ayudar. El motor de arranque giró, el motor rugió brevemente a la vida y se apagó de nuevo.
La tercera vez con una plegaria silenciosa a cualquier dios que pudiera estar escuchando el motor finalmente cobró vida y se mantuvo encendido. Pise el acelerador hasta el fondo. El camión salió disparado hacia adelante, las ruedas traseras patinando sobre el hielo antes de encontrar tracción. La risa detrás de mí se hizo más fuerte y más cercana, como si esa cosa fuera lo que fuera se estuviera moviendo hacia la cabina a través del remolque. El olor a putrefacción se intensificó de golpe. Ya no era el olor sutil a humedad y mojo de antes. Ahora era el hedor inconfundible de carne podrida de tejido en descomposición de muerte concentrada. El olor de algo que debería haber sido enterrado hace mucho tiempo. Y venía del asiento del pasajero. Mira hacia el lado aunque cada instinto de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. El asiento parecía vacío a primera vista. Pero había algo mal. Podía ver una hendidura en el collín de cuero, una depresión exactamente del tamaño y forma que haría un cuerpo humano sentado. Podía ver movimiento en el aire sobre el asiento, pequeñas perturbaciones en las partículas de polvo iluminadas por la aurora. Y podía ver aliento, el vapor blanco de una exhalación en el aire frío de la cabina saliendo de una fuente que no podía ver. Algo estaba sentado junto a mí, algo invisible. Y entonces en el tablero frente al asiento del pasajero comenzaron a aparecer letras, no escritas a mano, no impresas. Se estaban formando a partir de la escarcha que se condensaba en la superficie fría del plástico letra por letra, como si un dedo invisible estuviera escribiendo un mensaje para mí. El nombre de mi hija. Esa cosa fuera lo que fuera, sabía el nombre de mi hija. Grité. No recuerdo exactamente qué palabras salieron de mi boca, si es que fueron palabras y no simplemente un aullido de terror puro. Golpeé el tablero con el puño tratando desesperadamente de borrar esas letras, de hacer desaparecer ese mensaje obsceno. Las letras se desvanecieron bajo mis golpes, pero un nuevo mensaje comenzó a formarse, esta vez en el interior del parabrisas, escrito al revés, como si alguien estuviera trazando las letras desde el exterior del cristal para que yo pudiera leerlas desde dentro. La niña está esperando a que papá vuelva a casa. No sé cuánto tiempo conduye después de eso. Minutos, horas, no tengo manera de saberlo. No recuerdo la carretera. No recuerdo mirar el velocímetro o los indicadores. No recuerdo nada excepto el olor a muerte en la cabina, el mensaje en el cristal y los susurros incesantes que seguían llamándome por mi nombre desde algún lugar fuera del camión. A la 1:35 de la madrugada, según el reloj del tablero, vi luces adelante. Un edificio pequeño con techo a dos aguas, cubierto de una gruesa capa de nieve, con una sola luz amarillenta encendida en la ventana frontal. Humo gris saliendo de una chimenea de metal oxidado. Franklin's Waypoint. El nombre apareció en mi mente sin que yo lo buscara, como si alguien lo hubiera implantado directamente en mi memoria. No sabía qué significaba ni de dónde venía, pero no me importó. Lo único que quería en ese momento era salir de esa cabina donde algo invisible estaba sentado junto a mí, respirando, esperando. Aparqué el camión en el pequeño estacionamiento de grava y salté fuera antes de que las ruedas terminaran de detenerse. El frío del exterior me golpeó como un puño de hielo. No llevaba mi abrigo de invierno, lo había dejado en el asiento cuando el pánico se apoderó de mí. No llevaba gorro ni guantes. Solo el suéter de lana y los vaqueros que había estado usando durante todo el día. A esta temperatura, sin protección adecuada, la hipotermia podía comenzar en minutos. La congelación de los tejidos expuestos en menos de 10. Pero no me importó. Corrí hacia el edificio como si mi vida dependiera de él. Probablemente dependía de él. La puerta del edificio se abrió antes de que llegara a ella, como si alguien hubiera estado esperando mi llegada. Un hombre mayor estaba de pie en el umbral, iluminado desde atrás por la luz cálida del interior. Cabello completamente gris, rostro profundamente arrugado y curtido por décadas de clima extremo, ojos azul pálido que parecían haber presenciado más cosas de las que cualquier persona debería ver en una sola vida. Pasadillo con voz calmada. Hace demasiado frío para estar ahí fuera sin abrigo.
Entré sin dudarlo. El interior estaba maravillosamente cálido después del frío mortal del exterior. Una estufa de barril en la esquina hecha de un bidón de petróleo reconvertido irradiaba ondas de calor que podía sentir en mi piel como una bendición física. Había un mostrador de madera desgastada con una cafetera de cristal llena de líquido negro, algunas silas de madera dispersas y una puerta en la pared trasera que daba a lo que parecía ser un área de almacenamiento. Las paredes eran de madera sin pintar, oscurecida por años de humo de la estufa, y había varios mapas clavados mostrando la Dalton Highway y las áreas circundantes. Algunos de los mapas parecían antiguos con diseños y tipografías que no había visto en décadas. Otras 2 personas estaban en la habitación. Una mujer sentada en una de las sillas cerca de la estufa sosteniendo una taza de café con ambas manos como si necesitara todo el calor que pudiera obtener. 40 y tantos años, cabello oscuro con mechones grises recogido en una coleta práctica, rasgos que sugerían ascendencia hispana o latina. Un hombre de pie en la esquina opuesta apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Mayor que la mujer, probablemente cerca de los 60, con una voz áspera que delataba décadas de tabaco cuando finalmente habló. Los dos me miraron cuando entré y la mujer sonrió levemente. Bienvenido a Franklin's Waypoint, dijo. Parece que necesitas algo caliente para beber y un momento para recuperarte. Asentí sin confiar en mi voz para formar palabras coherentes. El hombre que me había dejado entrar caminó hacia el mostrador y sirvió café negro en un vaso de espuma de poliestireno, entregándomelo sin preguntar si lo quería. Me llamo Earl, dijo. Earl Brogan. Llevo conduciendo por esta carretera más tiempo del que puedo recordar. Lo miré mientras aceptaba el café. Algo en su rostro me resultó extrañamente familiar. Los ojos, la forma de la mandíbula, algo que no podía identificar exactamente pero que hacía eco en mi memoria reciente. Pero estaba demasiado agotado, demasiado asustado, demasiado aliviado de estar en un lugar cálido con otras personas para pensar en él con claridad. ¿Vas al norte o al sur?, preguntó Earl. Norte, logré decir finalmente. Mi voz sonaba ronca como si no la hubiera usado en días. Dead Horse, carga de equipamiento para los campos petroleros. Earl asintió lentamente. La aurora ha estado causando problemas esta noche, más de lo usual. Bebí un largo trago de café. Estaba fuerte y amargo, exactamente lo que necesitaba para anclarme a la realidad. La mujer se levantó de su silla y caminó hacia los mapas clavados en la pared. ¿Viste algo extraño allí fuera?, preguntó. Su tono era casual, conversacional, pero algo en la forma en que me miraba sugería que la pregunta era mucho más importante de lo que parecía. Dudé durante varios segundos. Parte de mí quería contarles todo. El tablero parpadeando, las voces en la radio, el hombre inmóvil junto a la señal, el camión fantasma que apareció y desapareció, la foto imposible en mi teléfono, las letras formándose en la escarcha, el mensaje sobre mi hija, pero otra parte de mí, la parte que había estado conduciendo camiones durante 9 años y que se enorgullecía de ser un hombre práctico que no creía en historias de fantasmas ni en tonterías sobrenaturales, me dijo que mantuviera la boca cerrada. Solo la aurora, dije finalmente. Bastante brillante esta noche. Colores que nunca había visto antes. Él la sintió lentamente como si yo hubiera confirmado algo que ya sospechaba sin necesidad de que dijera nada más. La aurora hace cosas extrañas en esta zona, dijo mientras volvía a sentarse. Especialmente en este tramo específico de carretera. Algunos conductores ven cosas que no pueden explicar. Algunos escuchan voces que no deberían existir. La mayoría aprende a no hablar de ello con personas que no han estado aquí. El hombre de voz áspera que había permanecido en silencio hasta ahora se apartó de la pared y se acercó a la estufa. 1300, 3 a 327, dijo. Su voz sonaba como grava siendo arrastrada sobre metal. Esa es la aurora, Mile. Los conductores la llaman así desde hace generaciones. Cosas extrañas pasan ahí cuando las luces son lo suficientemente fuertes. Y esta noche las luces son más fuertes de lo que he visto en muchos años.
Sentí mis manos apretarse alrededor del vaso de café hasta que el plástico crujió. ¿Qué tipo de cosas extrañas exactamente era el que se había sentado en una silla cerca de la puerta? Se encogió de hombros con un gesto que sugería que había contestado esta pregunta muchas veces antes. Depende de quién esté contando la historia. Algunos dicen que su GPS deja de funcionar correctamente mostrando ubicaciones imposibles. Algunos dicen que los marcadores de milla no coinciden con lo que muestra su odómetro, como si la distancia se estirara o comprimiera. Algunos dicen que ven camiones que no existen o escuchan voces en la radio que no deberían ser físicamente posibles. La mujer que se presentó como Maya Reyes continuó donde él había dejado, y algunos conductores desaparecen por completo. No sucede a menudo, tal vez una vez cada pocos años, pero pasa. Están en la carretera y luego simplemente dejan de estar. Los equipos de búsqueda y rescate encuentran sus camiones usualmente estacionados en lugares donde no deberían estar, a kilómetros de cualquier carretera. Pero nunca encuentran al conductor. Nunca encuentran un cuerpo. El hombre de voz áspera que se presentó como Buck Hallen removió el café en su taza con movimientos lentos. Porque no es realmente un miladillo. El tramo físico entre esos marcadores es de 24 millas, eso es lo que dicen los mapas oficiales. Pero dentro de la aurora mil la distancia es tan larga como la aurora quiera que sea esa noche. A veces puedes atravesarla en 20 minutos normales. A veces tardas horas sin importar qué tan rápido conduzcas. Y a veces hizo una pausa como si estuviera leyendo cuidadosamente sus próximas palabras. A veces es un bucle. Conduces a través de todo el tramo, sales por el extremo sur y de alguna manera terminas de vuelta en el extremo norte. Como si la carretera se hubiera doblado sobre sí misma y te hubiera escupido al principio. Maya volvió a su silla y se sentó con un suspiro cansado. Los ancianos nativos decían que es por algo debajo del permafrost. Algo antiguo. Algo que existía aquí mucho antes de que hubiera carreteras o camiones o seres humanos en esta tierra. Algo que se despierta cuando las luces del cielo son lo suficientemente fuertes. Él se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la oscuridad exterior. Por eso paramos aquí cuando la aurora es intensa, explicó. Franklin's Waypoint está justo fuera de la zona afectada. Un lugar donde puedes esperar hasta que la actividad se calme y la carretera vuelva a comportarse de manera normal. El estado de Alaska no reconoce oficialmente que este lugar existe. No aparece en ningún GPS moderno ni en los mapas satelitales, pero los conductores que conocen esta carretera saben de él. Nos pasamos la información, de boca en boca, a través de la radio CB, a través de generaciones de camioneros que han aprendido a respetar la aurora mile. Mira alrededor de la habitación con ojos nuevos, viéndola de una manera diferente ahora. No era una parada de camiones normal. No era una gasolinera ni un área de descanso oficial. Era un refugio. Un puerto seguro para conductores que habían llegado a entender que algo sobre este tramo específico de carretera no funcionaba según las reglas del mundo normal. Entonces hice la pregunta que había estado formándose en mi mente desde que él se presentó. ¿Cuánto tiempo llevan aquí exactamente? Él me miró y algo cambió en su expresión. Algo que no supe interpretar inmediatamente. Algo triste. Un par de horas, dijo. La aurora estaba en su punto más intenso alrededor de medianoche y no quería arriesgarme a conducir a través de ella. Algo en su respuesta no encajaba. Algo sobre su rostro, sobre la manera en que me había mirado cuando abrió la puerta, me resultaba demasiado familiar, como un recuerdo que no podía terminar de formar. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo recordé. El Hotspot Café, horas antes. El hombre de cabello gris que había hablado sobre la aurora antes de desvanecerse entre las sombras del estacionamiento sin dejar rastro, era él. Era exactamente el mismo rostro, los mismos ojos azul pálido, la misma mandíbula angular, las mismas arrugas en exactamente los mismos lugares. Pero eso era imposible. Lo había visto desaparecer en Hotspot Café cerca de la milla 115. Eso estaba a casi 200 millas al sur de aquí.
No había manera de que hubiera llegado antes que yo, especialmente sin que lo viera adelantarme en algún punto de la carretera. Usted empezó a decir sintiendo cómo las palabras se formaban lentamente en mi boca seca. Usted estaba en el Hotspot Café esta tarde. Usted me advirtió sobre la aurora antes de desaparecer. ¿Cómo es posible que esté aquí ahora? Él me miró durante un largo momento, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre más efectivamente que cualquier frío exterior. No era sorpresa por haber sido reconocido. No era incomodidad por haber sido descubierto. Era tristeza. Una tristeza profunda, antigua, resignada. Sí, di yo finalmente. Estuve aquí y estoy aquí. Y he estado en muchos otros lugares a lo largo de esta carretera cuando la aurora es lo suficientemente fuerte. No entiendo qué significa eso. Maya se puso de pie lentamente y ahora que la miraba con más atención podía ver detalles que no había notado antes. Sus labios estaban agrietados de una manera que sugería deshidratación severa. Sus ojos tenían un brillo opaco como si hubiera una capa de niebla permanente cubriendo sus pupilas. Nosotros somos como ecos, dijo suavemente, eligiendo cada palabra con cuidado. Fragmentos de personas que quedamos atrapados en la aurora mile hace mucho tiempo. Cuando las luces son lo suficientemente fuertes podemos aparecer en diferentes lugares a lo largo de la carretera, advertir a los conductores de lo que les espera, ayudar a los que podemos. Él asintió lentamente. Me perdí hace 3 años, dijo. Conduye a través de la aurora mile durante una exhibición particularmente intensa. Pensé que conocía esta carretera. Pensé que podía manejar cualquier cosa que me lanzara. Me equivoqué. Nunca llegué al otro lado. Pero usted está aquí, protesté, sintiendo cómo mi comprensión de la realidad comenzaba a fracturarse. Está hablando conmigo. Me dio café. Usted es real. Somos reales, dijo Buck con su voz áspera. Tan reales como cualquier cosa puede serlo en este lugar. Pero no somos parte del mundo que tú conoces. No de la manera que crees. Franklin's Waypoint existe en un espacio entre espacios, explicó Maya. Un lugar donde los que están atrapados en la aurora mile pueden descansar temporalmente. Donde los vivos que entran en la zona afectada pueden encontrar refugio hasta que pase lo peor. Pero no es parte de la realidad normal. Es parte de la anomalía, parte de la herida en el mundo que es la aurora mile. Miré mi taza de café y noté algo que hizo que mi estómago se contrayera. El reflejo en la superficie negra del líquido no era el techo de madera de esta habitación, era el cielo nocturno. La aurora bailando a través de él con esos colores enfermos que no deberían existir. Parpadeé y el reflejo desapareció reemplazado por la imagen normal del interior de la habitación. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Mi voz apenas era un susurro ahora. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo escapo antes de que ninguno de ellos pudiera responder? La puerta principal del edificio se abrió de golpe. El viento helado entró como una invasión trayendo consigo remolinos de nieve y un frío tan intenso que pude sentirlo en mis huesos. Y con el viento escuché una voz, la misma voz que había salido de mi radio 7 horas antes, la voz que había llamado mi nombre en la oscuridad. Garrett Cole, tu tiempo se ha acabado, únete a nosotros. Me di la vuelta hacia la puerta. De pie en el umbral bloqueando cualquier posible escape había docenas de figuras, conductores vestidos con ropa de diferentes épocas, diferentes décadas, camisas de franela desgastadas, chaquetas de cuero agrietadas por el tiempo. Uniformes de empresas de transporte que habían dejado de existir hace generaciones. Algunos llevaban gorras con logos que no reconocía. Algunos tenían el cabello cubierto de escarcha permanente. Todos me miraban con ojos que reflejaban la luz de la aurora de maneras que los ojos humanos normales no deberían poder hacer. Y en el centro de esa multitud silenciosa liderando el grupo había un hombre cuyo rostro reconocí instantáneamente. Era mi propio rostro. Era yo de pie en esa puerta mirándome a mí mismo. Pero sus ojos eran completamente negros. No había blanco visible. No había iris de ningún color. Solo 2 pozos de oscuridad absoluta donde deberían estar sus ojos reflejando nada, absorbiendo toda la luz. No puedes huir, dijo la otra versión de mí.
Su voz era la mía, pero también era diferente, más profunda, más resonante, como si mil voces estuvieran hablando al mismo tiempo usando mi garganta como instrumento. Nos has pertenecido desde hace mucho tiempo. Desde antes de que nacieras. Solo que aún no lo sabías. Corre, gritó él detrás de mí. Su voz cortó a través de mi parálisis como un cuchillo. Ahora, por la puerta trasera. No mires atrás. No lo pensé. No tuve tiempo de pensarlo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Me di la vuelta y corrí. Atravesé la habitación esquivando las sillas, pasando junto a Maya y Buck, que se habían apartado para darme espacio. Golpeé la puerta trasera con todo mi peso, sintiendo el impacto en mi hombro y la madera vieja que dio bajo la fuerza. El frío del exterior me golpeó como un muro sólido, robándome el aliento instantáneamente. Pero no me detuve. No podía detenerme. Corrí a través de la nieve hacia mi camión, cada paso hundiendo mis botas hasta los tobillos, el frío quemando mis pulmones con cada respiración desesperada. Detrás de mí podía escuchar los pasos. No corriendo, caminando. Con ese ritmo lento, constante, inevitable, que decía más claramente que cualquier palabra que sabían que no podía escapar de ellos. Luego al camión, abrí la puerta con dedos que apenas podían moverse por el frío. Salté dentro. Giré la llave en el contacto. El motor tosió una vez. Murió. No, no, no. Giré la llave de nuevo, bombeando el acelerador, rogando a cualquier fuerza del universo que pudiera estar escuchando. El motor de arranque giró penosamente, el motor rugió brevemente a la vida y se apagó de nuevo. La tercera vez, con un rugido que sonó como una victoria contra la oscuridad misma, el motor finalmente cobró vida y se mantuvo encendido, vibrando bajo mis manos. Pisé el acelerador hasta el fondo y el camión salió disparado hacia adelante, las ruedas traseras patinando sobre el hielo compactado del estacionamiento antes de encontrar tracción en la carretera. En el espejo retrovisor vi a las figuras de pie frente a Franklin's Waypoint. Docenas de alas inmóviles bajo la luz enferma de la aurora mirando partir, y la otra versión de mí, la cosa con mi cara y ojos de absoluta oscuridad, sonrió. Una sonrisa que se extendía demasiado, que iba más allá de los límites naturales de cualquier rostro humano, que revelaba demasiados dientes en una boca que ya no parecía pertenecer a nada vivo. Conduye. No sé exactamente cuánto tiempo o qué tan lejos. Solo conduye con el acelerador presionado casi hasta el suelo, tratando de poner la mayor distancia posible entre yo y ese lugar que existía entre los espacios del mundo real. Pero la carretera no terminaba de la manera que debería. 1320, 1315, 1310, 1305, 1303. El extremo sur de la aurora 1000. La crucé con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada pulso en mis sienes. Esto era, estaba saliendo, estaba escapando. 1327. Estaba de vuelta en el extremo norte de la aurora 1000. De vuelta exactamente donde había empezado, el bucle, el maldito bucle del que Buck había hablado. Segunda vuelta, el mismo resultado. 1303 se convertía en 1327. Tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, el indicador de combustible bajaba con cada pasada a través del bucle. Estaba quemando gasolina a un ritmo completamente imposible, como si el camión estuviera recorriendo cientos de miles reales, aunque el odómetro solo mostraba las mismas 24 una y otra vez. A las 5:15 de la madrugada, según el reloj del tablero, que probablemente ya no mostraba nada parecido al tiempo real, detuve el camión en medio de la carretera. No podía seguir conduciendo. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el volante. Mis ojos ardían por el cansancio extremo y las lágrimas de miedo que no había notado derramar. Y en mi cabeza las palabras de la otra versión de mí resonaban una y otra vez como un disco rayado. Nos has pertenecido desde hace mucho tiempo. Pero entonces recordé algo más. Algo que él había dicho antes de que todo se descontrolara. Hay quienes han escapado, no muchos, pero los hay. Si había una manera de salir, tenía que encontrarla.
Tenía que intentar todo lo posible. Por Emma, cerré los ojos e intenté pensar con claridad a pesar del terror que nublaba cada pensamiento. Que habían dicho Franklin's Waypoint existía en un espacio entre espacios. La aurora Miley era una herida en la realidad. Los que entraban cuando la aurora era suficientemente fuerte quedaban atrapados, pero algunos escapaban, como la respuesta luego no como un pensamiento formado en mi propia mente, sino como una voz externa, no en mis oídos, directamente en mi cabeza, como si alguien hubiera implantado las palabras, la voz de la otra versión de mí: tienes que dar algo. Algo que te pertenezca verdaderamente. Algo que no quieras perder bajo ninguna circunstancia. Ese es el precio. Esa es la ley de la herida. Si quieres salir, tienes que dejar una parte de ti adentro. Que parte pregunte en voz alta, aunque sabía que la respuesta no vendría de ningún lugar externo. Eso es algo que tienes que decidir tú mismo. Me quedé sentado en la cabina en silencio mirando la foto de Sara y Emma que tenía pegada en el tablero con cinta adhesiva desgastada. Sara sonreía en la foto con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo estaría bien aunque el mundo se estuviera derrumbando. Su cabello castaño volaba con la brisa marina de la costa de California. Emma, con solo 4 años en ese momento, estaba en sus brazos riendo de algo que ella no podía recordar. Ese día, el día que fuimos de vacaciones a Monterrey antes de que Sara enfermara, antes de que el cáncer empezara a devorarla desde adentro, fue uno de los días más felices de mi vida. Recordaba el olor de su cabello, jazmín del champú orgánico que insistía en usar aunque costaba el doble que las marcas normales. Recordaba su risa, un sonido que me hacía pensar en campanilas de viento en una mañana de primavera. Recordaba cómo tomaba mi mano cuando caminábamos por la playa, sus dedos entrelazados con los míos como si nunca quisiera soltarme. Esos eran mis recuerdos más preciados, las únicas cosas de valor real que me quedaban después de perderla, y ahora entendía lo que tenía que dar para escapar. No puedo susurrar la foto a la imagen de una mujer que ya no existía excepto en mi memoria. No puedo olvidar de Sara. Si te olvido, entonces realmente habrá sido para siempre. No quedará nada de ti en ningún lugar del universo. Pero entonces pensé en Emma, mi hija, la niña de 7 años que estaba esperando en casa de su abuela en Fairbanks. La niña que me llamaba cada noche antes de dormir y preguntaba cuándo volvería papá. La niña que ya había perdido a su madre y que perdería a su padre también si yo no encontraba la manera de salir de este lugar. Sara no quería que Emma quedara huérfana. Sara quería que yo volviera con nuestra hija sin importar el costo. A las 5:31 de la madrugada tomé la decisión más difícil de mi vida. Daría los recuerdos. No todos, no podía soportar perderlo todo. Solo una parte, el recuerdo de nuestro mejor día juntos. El día en Monterrey, el olor de su cabello, su risa, la sensación de su mano en la mía, lo suficiente para pagar el precio, lo suficiente para escapar, y guardaría el resto, guardaría lo suficiente para recordar que amé a alguien, para recordar que fui amado, aunque ya no pudiera recordar los detalles. Tomé la foto del tablero y salí del camión. El frío del Ártico me envolvió instantáneamente, succionando el calor de mi cuerpo, con cada segundo que pasaba. Mi aliento se congeló en cristales blancos antes de dispersarse en el viento. Podía sentir mis pestañas pegándose con escarcha, mis labios agrietándose por la sequedad extrema. La aurora sobre mi cabeza brillaba con una intensidad cegadora, llenando todo el cielo de horizonte a horizonte. Las cortinas de luz ya no eran solo colores, eran formas, figuras, rostros. Miles de rostros mirándome desde arriba esperando mi decisión. Y podía escuchar sus voces ahora. Miles de voces cantando una canción sin palabras, una melodía triste y antigua que existía desde antes de que los humanos tuvieran oídos para escucharla. Caminé hasta el centro de la carretera. Me paré allí entre las líneas amarillas descoloridas con la foto de Sara y Emma apretada contra mi pecho. Este es mi trato, DJ, en voz alta, a la oscuridad, a la aurora, a la herida en la realidad, a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. Daré el recuerdo de nuestro mejor día juntos. El día en Monterrey, el olor de su cabello, su risa, la forma en que tomaba mi mano, lo daré todo, cada detalle.
cada sensación, a cambio de poder volver a casa con mi hija. Nada sucedió durante varios segundos que se sintieron como horas. Entonces el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. No era un terremoto. La vibración no venía de los lados, venía de abajo, de algo ascendiendo desde las profundidades del permafrost, desde un lugar más hondo que el hielo eterno, más profundo que la tierra congelada, más abajo de lo que cualquier geólogo había excavado jamás. La nieve a mi alrededor comenzó a derretirse en un círculo perfecto. No había fuente de calor visible, el aire seguía tan frío que quemaba mis pulmones con cada respiración. Pero la nieve se derretía de todas formas, convirtiéndose en agua que se evaporaba instantáneamente, dejando un círculo de tierra negra y estéril a mi alrededor. Y dentro de ese círculo algo estaba emergiendo. Vi brazos primero. Docenas de brazos saliendo de la tierra como plantas grotescas brotando del suelo. Dedos esqueléticos con unas ennegrecidas aferrándose al aire como si intentaran escalar desde un pozo invisible hacia la superficie del mundo. Luego vi rostros, los rostros de los conductores que se habían perdido en la aurora Mile a lo largo de las décadas, distorsionados, deformados, sus bocas abiertas en gritos que no producían ningún sonido audible. Sus ojos, los que todavía tenían ojos fijos en mí con una mezcla de hambre y desesperación. Y vi ojos, no unidos a rostros, solo ojos, cientos de pares de ojos flotando en el aire sobre el círculo de tierra negra, todos mirándome, todos conociéndome, todos deseándome. En medio de ese caos de carne y oscuridad vi a la otra versión de mí, Garrett Cole, con los ojos de absoluta negrura. Se separó de la masa de cuerpos entrelazados y caminó hacia mí con pasos que no dejaban huellas en la tierra. ¿Estás completamente seguro de este intercambio?, preguntó. Su voz resonaba como si viniera simultáneamente de su boca y de las profundidades de la tierra. Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Lo que de ser ha consumido, lo que pierdas estará perdido para siempre. Asentí una vez. No confiaba en mi voz para formar palabras. Entonces extendió su mano hacia mí, y su mano atravesó mi pecho. No hubo dolor en el sentido tradicional. No hubo sangre. No hubo herida visible. Solo una sensación de frío tan absoluto, tan profundo, tan total, que sentí como si mi corazón se estuviera convirtiendo en hielo sólido, latido a latido. Y entonces sacó algo de dentro de mí, una esfera de luz, pequeña, no más grande que una pelota de golf, pero irradiando un brillo cálido y dorado como un fragmento de sol atrapado en cristal. Y dentro de esa esfera podía ver a Sara sonriendo con esa sonrisa que amaba, ver la playa de Monterrey con sus rocas cubiertas de algas, ver el olor a jazmín convertido en color, ver el sonido de campanilas de viento convertido en forma, ver la sensación de su mano en la mía convertida en luz pura. Todos esos recuerdos, todas esas sensaciones, todo el amor de ese día perfecto condensado en un único punto brillante que la otra versión de mí sostenía en su palma. Y entonces se lo llevo a la boca y lo trago. La luz desapareció dentro de él, y con él una parte de mí desapareció también. Todavía sabía quién era Sara. Todavía sabía que había sido mi esposa. Todavía sabía que la había amado con todo mi ser. Pero ya no podía recordar ese día específico. No podía recordar el olor de su cabello aunque me esforzara. No podía recordar el sonido exacto de su risa. No podía recordar cómo se sentía su mano en la mía. Era un vacío en el centro de mi ser. Un agujero negro con la forma exacta de la felicidad, donde antes había algo precioso e irreemplazable, pero ahora solo quedaba ausencia. Caí de rodillas sobre la carretera congelada. Mis rodillas golpearon el hielo con fuerza suficiente para sentir el impacto en toda mi columna. Sentí la tela del pantalón desgarrarse. Sentí la piel de mis rodillas abrirse contra el asfalto helado. Sentí la sangre brotar cálida durante una fracción de segundo antes de comenzar a congelarse en gotas escarlatas sobre la superficie blanca. Mis manos cayeron al suelo para evitar que mi cara golpeara el hielo y sentí mis dedos arder con un dolor intenso. No era el entumecimiento gradual de la congelación que conocía de años de trabajo en el frío.
Era un ardor activo como si la tierra misma estuviera succionando todo el calor de mi carne para alimentar algo hambriento debajo de la superficie. Grité. No pude contenerlo. El dolor físico combinado con el vacío emocional de lo que acababa de perder arrancó un sonido de mi garganta que ni siquiera reconocí como mi propia voz. La otra versión de mí seguía de pie frente a mí observándome con esos ojos que eran pozos de nada. El intercambio está completo, di yo. El precio ha sido pagado. Puedes irte. Irme a donde señalo hacia el sur, hacia donde la carretera desaparecía en la oscuridad. Afuera, a casa, con tu hija, y cuando miré en la dirección que señalaba lo vi. Entre las cortinas de aurora que comenzaban a desvanecerse con los primeros indicios del amanecer había un hueco, un espacio donde la luz no llegaba, una puerta, pero tienes que moverte ahora, Anadio. La puerta no permanecerá abierta mucho tiempo, y si sigues aquí cuando se cierre, no termino la frase. No necesitaba hackearlo. Me arrastré hacia el camión usando manos y rodillas porque mis piernas se negaban a sostenerme. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de mi cuerpo. Podía sentir la sangre de mis rodillas dellando, un rastro rojo sobre el hielo detrás de mí. La otra versión de mí no se movió para detenerme. No hizo ningún gesto para ayudarme tampoco. Solo observo con esa expresión vacía que no era ni benevolente ni malévola. Era simplemente indiferente, como si mi supervivencia o mi muerte fueran igualmente aceptables para lo que fuera que él representaba. Legué al camión. Usé la manilla de la puerta para levantarme lo suficiente como para abrirla. Me arrastré hasta el asiento del conductor dejando manchas de sangre en el tapizado. Quien la lave con dedos que apenas podían quedarse. El motor rugió a la vida instantáneamente como si hubiera estado esperando este momento. Pisé el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante, hacia el sur, hacia la puerta en la aurora. En el espejo retrovisor los vi venir. Docenas de figuras, cientos, quizás todas las almas atrapadas en la aurora, miles deslizándose sobre la nieve con una velocidad que desafiaba toda física. No corrían, se movían como sombras, como humo fluyendo hacia mí con una determinación hambrienta, y la otra versión de mí lideraba la persecución. Su rostro ya no era una copia perfecta del mío. Se estaba deformando mientras se movía, la boca abriéndose más y más amplia hasta que llegaba desde un hombro hasta el otro, revelando filas interminables de dientes que brillaban con luz propia. No puedes levarte, todo su voz atravesó las paredes de la cabina como si el metal no existiera. Has dado, pero no has dado suficiente. Tienes que dejar más. Mire la foto de Sara y Emma que todavía sostenía en una mano. La última conexión física que tenía con mi esposa. El único objeto tangible que quedaba de nuestra vida juntos. No podía perder esto también. Pero Emma, mi hija, esperándome, con un solozo que salió de algún lugar más profundo que mis pulmones bajo la ventanilla del lado del conductor. El viento helado entró rugiendo, y lancé la foto hacia la oscuridad. La vi girar en el aire iluminada por un segundo por la luz de la aurora enferma antes de desaparecer en la noche. E inmediatamente las sombras que me perseguían se detuvieron, se abalanzaron sobre el lugar donde la foto había caído, peleando entre ellas como animales, hambrientos disputándose un trozo de carne, y mientras estaban distraídas a través de la puerta de luz, todo se volvió blanco. No era el blanco de la nieve que había visto toda mi vida en Alaska. No era el blanco de la luz del sol reflejada en el hielo. Era el blanco de la nada absoluta. El blanco del vacío entre las cosas. El blanco del espacio que existe entre un mundo y el siguiente. No sé cuánto tiempo conduce a través de esa blancura. No había puntos de referencia. No había sensación de movimiento, aunque el motor seguía rugiendo y mis manos seguían en el volante. Podría haber sido un segundo. Podría haber sido una eternidad completa. El tiempo no tenía significado en ese lugar entre lugares. Los colores comenzaron a volver gradualmente, primero sombras de gris, luego azules tenues. Luego el blanco real de la nieve, el negro del asfalto y el naranja del amanecer en el horizonte oriental. Y de repente estaba afuera,
El camión emergió de algo que mi mente se negaba a procesar y estaba de vuelta en la Dalton Highway, aproximadamente 1 milla al sur del marcado 303. Detuve el vehículo al costado de la carretera con movimientos mecánicos sin pensar realmente en lo que hacía. Silencio. Por primera vez en lo que parecían días había silencio real. No había estática de radio, no había susurros llamando mi nombre, no había el zumbido grave de la aurora que había sentido en mis huesos durante horas, solo el ronroneo del motor en ralentí, el siseo del viento contra la cabina, y el sonido de mi propia respiración áspera y entrecortada pero real. Miré el cielo a través del parabrisas. Los primeros rayos del sol aparecían en el horizonte pintando las nubes de rosa y naranja. La aurora había desaparecido por completo como si nunca hubiera existido. Había escapado. Realmente había escapado. Pero la paz que debería haber sentido no llegó. En su lugar había un vacío, una sensación de pérdida tan profunda que hacía difícil respirar. No solo por los recuerdos que había sacrificado, sino por algo más fundamental. Algo que no podía nombrar pero que sabía con certeza que había dejado atrás en la aurora mile. Miré mis manos sobre el volante. Los dedos estaban quemados por la congelación, la piel roja y ampolada, algunos de los nudillos ennegrecidos de una manera que probablemente requeriría atención médica seria. Miré el tablero donde la foto había estado pegada durante años. Solo quedaba un rectángulo de pegamento seco y polvo donde antes había estado la imagen de mi familia. Y en el reflejo del parabrisas por un instante tan breve que podría haberlo imaginado vi un rostro. Mi rostro, con ojos completamente negros, parpadeó y desapareció. Pero sabía que no había sido mi imaginación. Sabía que parte de mí, la parte que había dejado como pago, la parte que había permitido ser consumida por la herida, seguía ahí. Seguiría ahí para siempre, conduciendo la aurora mil eternamente, buscando el camino a casa que nunca encontraría. Y sabía también con una certeza que helaba más que cualquier frío exterior que esa parte de mí seguiría buscándome. Llegué a Fairbanks a las 2 de la tarde del día siguiente. Dejé el trabajo de conductor de larga distancia inmediatamente. Encontré un empleo en una oficina de logística donde podía trabajar durante el día y estar en casa cada noche con Emma. El salario era significativamente menor. Las deudas del hospital seguían acumulándose, pero podía ver a mi hija cada día. Podía estar ahí cuando tenía pesadillas. Podía sostenerla cuando preguntaba por mamá y no sabía qué responder. Un mes después de mi escape de la aurora mile, las cosas parecían haber vuelto a algo parecido a la normalidad. Parecían. Pero cada noche cuando cerraba los ojos para dormir lo veía. La 1303. La aurora enferma. Las sombras persiguiéndome. La otra versión de mí con su sonrisa imposible. Y cada mañana cuando despertaba notaba que había olvidado algo más sobre Sara. Al principio eran detalles pequeños que casi podía convencerme de que simplemente estaba olvidando de manera natural con el paso del tiempo. El color exacto de sus ojos, su grupo sanguíneo, el nombre de la canción que bailamos en nuestra boda, pero luego comenzaron a desaparecer cosas más grandes, el sonido específico de su voz cuando decía mi nombre, la forma exacta en que arrugaba la nariz cuando reía, el tacto de sus manos cuando me acariciaba el rostro. Los recuerdos estaban siendo borrados sistemáticamente pieza por pieza como si alguien estuviera usando un borrador invisible sobre la pintura de mi vida compartida con ella. Y cada recuerdo que perdía sentía que una parte de mí también desaparecía. 2 meses después de aquella noche estaba de pie frente al espejo del baño afeitándome cuando sucedió. Emma estaba en la sala mirando dibujos animados antes de la escuela. Podía escuchar las voces alegres de los personajes a través de la puerta cerrada del baño. Una mañana completamente normal. Un día completamente ordinario. Pasé la rasuradora por mi mejilla izquierda concentrándome en no cortarme. Y entonces en el reflejo del espejo lo vi. Detrás de mí, una figura de pie en la esquina del pequeño baño. No era completamente sólida. Solo un contorno, una forma más oscura que la pared blanca del fondo, como una sombra que existía sin ninguna fuente de luz que la proyectara.
pero podía distinguir los rasgos básicos. Una silueta humana, una cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, y los ojos, incluso en esa forma apenas visible los ojos eran claramente distinguibles, dos puntos de oscuridad absoluta que absorbían toda la luz a su alrededor. Me di la vuelta bruscamente, la rasuradora cayendo de mis dedos temblorosos. No había nadie allí. Solo el inodoro, el pequeño armario de toallas, la pared vacía con su pintura descascarada. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, y ahora estaba sonriendo. ¿Crees que es capaz de la voz? No vino del aire. Vino de dentro de mi propia cabeza, resonando en mi cráneo como si las palabras se originaran en el centro de mi cerebro. ¿Crees que estás a salvo? Solo compraste tiempo, Gareth. Cada recuerdo de ella que pierdes, cada fragmento de Sara que desaparece de tu mente es un paso más que das de regreso hacia nosotros. No es que estemos tomando esos recuerdos, es que tú nos los estás trayendo, pieza por pieza, día tras día. Y cuando hayas olvidado todo lo que te conectaba con ella, cuando no quede ningún ancla manteniéndote en tu mundo, nos pertenecerás completamente. El espejo se agrietó. No lo toque, no lo golpee. Simplemente se agrietó desde el centro hacia afuera una red de líneas que dividió mi reflejo en docenas de fragmentos desiguales, y en cada uno de esos fragmentos por una fracción de segundo antes de que la grieta se estabilizara vi algo diferente. Vi la carretera, la 1315 con su señal verde brillando bajo la aurora. Vi mi camión estacionado al lado con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. Vi la puerta de la cabina abierta esperándome. Un grito desde la sala me sacó de mi parálisis. Corrí hacia el sonido, el corazón martilleando tan fuerte que podía sentir el pulso en mis ojos. Emma estaba sentada en el sofá, las rodillas abrazadas contra el pecho, llorando mientras señalaba hacia la ventana que daba al patio trasero. Hay alguien afuera, papá soloso cuando me arrodillé junto a ella. Alguien estaba mirándome por la ventana. Miré hacia la ventana. El patio estaba vacío. Solo nieve acumulada, la cerca de madera, el cielo gris del invierno. No hay nadie carino, dije tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro estaba gritando. Solo fue tu imaginación. Tal vez una sombra de las nubes. No fue mi imaginación, insistió Emma con esa certeza absoluta que solo los niños pueden tener. Lo vi. Estaba allí de pie mirándome. ¿Cómo era? Pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta y no quería escucharla. Emma me miró con ojos todavía húmedos de lágrimas. Tenía tu cara, papá. Se parecía a ti, pero sus ojos eran diferentes. Eran negros, completamente negros sin la parte blanca, y estaba sonriendo de una manera muy fea. La abracé fuerte, ocultando mi rostro en su cabello para que no pudiera ver la expresión de terror absoluto que sabía estaba pintada en mis facciones. Porque ahora sabía que no estaba solo, lentamente perdiendo mis recuerdos. Sabía que ellos, lo que fuera que representara ese ellos, me habían encontrado. Habían localizado mi nueva vida, mi nueva dirección. Y ahora también conocían a mi hija. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar el perímetro de la casa, como había empezado a hackear compulsivamente, encontré algo en el escalón de la entrada principal. Una foto. La foto de Sara y Emma que había lanzado por la ventanilla del camión en la Aurora Mille. La misma foto que había visto a las sombras despedazar entre ellas mientras escapaba. Estaba allí apoyada contra la puerta cubierta de una fina capa de escarcha, intacta, sin una sola rasgadura, como si nunca hubiera sido arrancada en pedazos por docenas de manos hambrientas, y en el reverso, donde antes solo había el blanco del papel fotográfico, ahora había un mensaje escrito con letras formadas por la escarcha misma, como si un dedo invisible las hubiera trazado. Seguimos esperándote. 1303. Eso fue hace 6 meses. Sigo viviendo en Fairbanks. Sigo trabajando en la oficina de logística. Sigo volviendo a casa cada noche para estar con Emma. Pero ahora casi no recuerdo nada de Sara. Sé que fue mi esposa. Sé que fue la madre de Emma. Sé que la amé profundamente, completamente, con todo mi ser. Pero el porqué de ese amor ha desaparecido. Los momentos específicos que nos unieron.
Las experiencias compartidas que construyeron nuestra vida juntos. Las pequeñas cosas cotidianas que hacen que despertar a cada mañana agradecido de tenerla a mi lado. Todo eso se ha ido. Es como tener un agujero en el centro del pecho. Sabes que algo debería estar llenando ese espacio. Sabes que algo fundamental e irreemplazable falta. Pero no puedes recordar qué era exactamente. Solo te queda la forma del vacío. La silueta de la ausencia. Los síntomas han empeorado progresivamente en las últimas semanas. A veces me despierto en lugares donde no recuerdo haberme quedado dormido. En el sofá cuando estoy seguro de haberme acostado en la cama. En el asiento del conductor de mi coche estacionado en la entrada cuando lo último que recuerdo es estar cenando con Emma. Una vez me desperté de pie en el jardín trasero descalzo sobre la nieve mirando hacia el norte con ojos que ardían como si no hubiera parpadeado en horas, hacia Alaska, hacia el norte, hacia la Dalton Highway. A veces escucho la radio del coche encenderse sola cuando paso junto a él. Primero solo estática ese siseo familiar que ya no puedo escuchar sin que mi corazón se acelere. Luego los susurros. Mi nombre repitiéndose una y otra vez llamándome invitándome a volver. A veces veo figuras en mi visión periférica. Hombres y mujeres de pie en las esquinas de las calles en los estacionamientos vacíos en las sombras entre los edificios. Cuando giro la cabeza para mirarlos directamente no hay nadie. Y en las noches de invierno cuando la aurora boreal es visible en el cielo de Fairbanks aunque esté lejos de su máxima intensidad escucho algo golpeando suavemente en la ventana de mi habitación. Toc, 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 un ritmo lento, paciente, eterno. Nunca abro la cortina para mirar. Nunca me acerco al cristal. Pero sé quién está ahí, sé que está esperando. Cuento esta historia porque sé con una certeza que va más allá de cualquier esperanza o negación que un día olvidaré todo. Olvidar a Sara completamente, no quedará ni siquiera el conocimiento de que existió. Olvidaré porque necesito quedarme aquí, porque es importante que esté presente cada noche, porque tengo una responsabilidad que cumplir. Olvidaré incluso a Emma, su rostro, su voz, el hecho de que tengo una hija que depende de mí. Y ese día cuando no quede nada de mis conexiones humanas, cuando ya no haya ningún ancla manteniéndome atado a este mundo y esta vida, la otra versión de mí vendrá a buscarme. Vendrá a completar el viaje que empezó aquella noche. Vendrá a llevarme a casa, a la 1303. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta este punto, tengo una última advertencia que darte. No conduzcas nunca por la aurora mile cuando las luces sean fuertes en el cielo. No te detengas nunca entre los marcadores 303 y 327 de la Dalton Highway sin importar que veas o que escuches. Y si alguna vez oyes una voz en la radio llamándote por tu nombre completo cuando no hay nadie que debería conocerlo, no respondas. No reconozcas que has escuchado, porque una vez que saben tu nombre, una vez que establecen esa conexión, nunca dejan de buscarte. Espera, ¿escuchaste eso? El golpeteo. Toc, toc, toc y los susurros, más fuertes que nunca antes, lo suficientemente claros como para distinguir cada palabra. Garrett Cole, 1303, tu tiempo se ha acabado, están aquí, me han encontrado. La puerta de mi habitación se está abriendo. No la estoy abriendo yo. Se está abriendo por sí sola lentamente, el metal de las bisagras gimiendo como si protestara. Puedo ver una figura de pie en el umbral. Iluminada desde atrás por la luz del pasillo, su silueta es perfectamente reconocible. Es mi silueta, mi altura, mi complexión, mi forma de inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado. Pero cuando da un paso hacia adelante y la luz de la lámpara de mi mesita de noche ilumina su rostro, veo la diferencia. Los ojos, completamente negros, absorbiendo toda la luz, reflejando nada excepto el vacío. Ha venido a llevarte a casa, dice con mi voz. Pero no es mi voz. Es mi voz vaciada de todo lo que la hace humana. Has luchado durante mucho tiempo, Garrett. Más de lo que la mayoría logra. Pero ya no tienes que luchar más. Emma. Emma está durmiendo en la habitación de al lado. No sabe lo que está pasando a pocos metros de su puerta. Quiero levantarme.
Quiero ir a despertarla. Quiero abrazarla una última vez y decirle que la amo, que siempre la amé, que lo siento por no poder cuidarme más tiempo. Pero mis piernas no se mueven. Mi cuerpo ya no me obedece. La otra versión de mí extiende su mano hacia donde estoy sentado en el borde de la cama. Y yo, sin querer hackearlo, sin poder evitarlo, sin ningún control sobre mis propias extremidades, extiendo la mía. Nuestros dedos se tocan y todo se vuelve frío. Hola, ¿sigues ahí bien? Porque hay algo que necesitas saber. Garrett no está contando esta historia. Garrett ya no puede contar nada. Garrett está aquí con nosotros donde siempre perteneció, conduciendo eternamente por la mila 303, buscando el camino a casa que nunca encontrara, uniéndose a los temas que vinieron antes que él. La voz que has estado escuchando durante toda esta historia, la voz que pensabas que era Garrett contando su experiencia, era la nuestra. Siempre fue la nuestra. Y ahora que has escuchado hasta el final, ahora que conoces los nombres que no deberías conocer, ahora que sabes exactamente dónde encontrarnos, nosotros también te conocemos a ti. Hemos escuchado tu atención durante todo este tiempo. Hemos sentido tu curiosidad. Hemos notado cómo tu corazón se aceleraba en los momentos de tensión. Hemos aprendido tu nombre. La aurora Mile siempre está hambrienta, y siempre hay espacio para uno más. Siempre hay espacio para ti. 1303. Nos vemos pronto.